Y lo prometido, les dijimos que íbamos a hablar de la economía, de lo que nos está preocupando por estas horas y de lo que nos está preocupando hacia adelante a todos los argentinos. Y para ello vamos a hacerlo con un especialista, un amigo de la casa, el señor Iván Carrino, que ya tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo te va, Iván? Hola Walter, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos. Muchas gracias por atendernos aquí con un saludo a la distancia, te pongo el codo y te pido, eso sí, que nos acerquemos a nuestros televidentes para poder explicarles un poco cómo estamos realmente hoy con la economía en nuestro país y qué es lo que tenemos que esperar en lo que vendrá en los próximos meses. Bueno, ¿cómo estamos y qué puede venir? Realmente no voy a dar buenas noticias, como creo que todo el mundo ya intuye, ¿no? Viste, a veces los economistas en realidad lo único que hacemos es ponerle números o magnitudes a cosas que la gente percibe todos los días. Yo estoy seguro que el comerciante, el mecánico, el peluquero, el portero, el diariero, charlando con la gente, se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, uno puede irse de vacaciones y está todo bien, pero cuando no podés abrir un negocio porque hay una cuarentena, porque hay medidas que así lo impiden, está muy complicado, eso es algo que nadie tenía previsto, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco el comentario general, te diría que, a ver, el coronavirus ya de por sí es un shock durísimo para la economía argentina y para la economía de cualquier país del mundo, ¿no? Los lugares por los cuales esto pegó fueron fundamentalmente dos, en el caso de la Argentina o de países que dependen en gran parte bueno, de China, de las exportaciones a China, pero también de productos intermedios de China. Esto le ha pasado a todo el mundo. En China fue el inicio de la pandemia, ¿no? Ahí en la zona de Wuhan, que es una zona industrial. Entonces el golpe vino por una caída de la demanda china, pero también por un problema de abastecimiento de productos manufacturados en China. Entonces, cuando a las empresas en Estados Unidos o a las empresas en Argentina no les llega la producción china, producto de que la gente no está yendo a trabajar, producto de que hay miedos al contagio y producto de que mucha gente efectivamente se contagió, incluso, bueno, hubo víctimas fatales, eso te genera un desorden económico de magnitud, ¿no? Después, cancelación de viajes, a lo que le siguen una cancelación enorme de eventos deportivos masivos, recitales. Y después vienen las medidas del gobierno, que prácticamente en una visión del distanciamiento social extremo impusieron la cuarentena, en donde básicamente la norma es que todo el mundo se quede en su casa y que nadie vaya a sus trabajos. Y eso en algunos sectores de la economía más o menos se puede bancar, aquellos trabajos que se puedan hacer íntegramente online, pero no, todo el mundo se dará cuenta de que no es la mayoría de los casos. Entonces, el primer gran problema acá es una deficiencia de producción. Todos querríamos consumir más, pero hoy el aparato productivo está golpeado por el coronavirus y golpeado por las cuarentenas. Sí, sin duda, y se empieza a reflejar en cierto mal humor y hasta te diría cierta desconfianza de la gente en cuanto a que estas medidas son las que se tienen que llevar adelante, ¿no? Hay algunas encuestas que empiezan a reflejar la preocupación por el estado actual, por lo que va a venir, y uno empieza a ver, por lo menos en las calles en la ciudad de Buenos Aires y también mucho más en el conurbano, como aquellos que hasta el momento venían cumpliendo a rajatabla con las medidas pedidas por el gobierno, por la cuestión de la crisis sanitaria que tanto nos afecta, empiezan a salir un poco más, empiezan a abrir sus negocios aunque no estén habilitados, porque el billete no alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? No, desde ya. Y yo creo que muestra algo absolutamente razonable y hasta previsible. Lo primero previsible es que hubo un alto acatamiento al inicio de esto. ¿Por qué? Bueno, porque había una conciencia de que esto era un tema importante, de que acá había mucha posibilidad de contagiarse. Básicamente, lo que sabíamos, y por ahí eso no era del todo cierto, es que esto podía llegar a matar a mucha gente, cosa que ocurrió, pero también es cierto que la tasa de mortalidad en personas de mayor edad es sustancialmente más alta que la tasa de mortalidad en personas de menores de 55 años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad
absolutamente atacada por el coronavirus, no se detectan prácticamente muertes en menores de 17 años. Digo, para dar el dato este, ¿no? Entonces, en una primera instancia donde había gran miedo, hubo gran acatamiento. Lo que pasa es que después empiezan a pesar otras cosas, y yo creo que también es razonable comprender el comportamiento de la gente de esta forma. La gente dice, bueno, al principio te cumplo, después me voy enterando, después me doy cuenta que el tema es la distancia social. Entonces, si en mi propio negocio adopto ciertas normas en donde preservo al cliente, preservo a mis trabajadores y me preservo a mí, bueno, me animo a abrir, porque como vos decías, está bien el tema sanitario, está bien el tema de la salud, pero, y fíjate vos que se cumple menos esto en el conurbano. ¿Por qué? Y porque allá hay más necesidades de ingresos. Y la verdad es que acá el gobierno saca después un montón de paliativos, ingresos familiares, etcétera. Pero eso no alcanza, la gente necesita trabajar. Además que en muchos casos, por ejemplo, pedidos de créditos baratos, créditos a tasa cero, en muchos casos eso es para la economía formal y para la economía, para la empresa que está en blanco y que no le debe un peso a la FIP. Anda a encontrarlo en Argentina. Entonces, ¿qué termina pasando? Y que al principio cumplís y después de un rato decís, bueno, tomo mis riesgos, tomo mis recaudos, pero yo tengo que trabajar, no me queda otra. Y eso es lo que estamos viendo. Y de alguna manera es una reacción previsible y razonable también. Sí, y también, aunque tengas todo en regla, lo que te está impactando, por ejemplo, a las empresas que ya vamos más allá de las pymes, del universo pyme, al cual en primera instancia uno enfoca rápidamente porque es el principal generador de trabajo en nuestro país y porque mucha gente depende del funcionamiento de los pequeños comercios, de las pequeñas industrias para poder desarrollarse en sus sociedades. Digo, uno hoy mira un poquito más allá y empieza a recordar, ¿no? Si las pymes tenían colchoncito para aguantar 2 o 3 semanas nada más, y hoy ya estamos en 45, 46 días de confinamiento y vamos para alcanzar los 60 o 70 días como piden los especialistas, ¿qué pasa con el resto de las empresas? ¿Qué pasa con las industrias inclusive más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene hacia adelante? Porque ya hemos empezado a ver recortes de salarios en algunos sectores y uno se empieza a preguntar, ¿y va a alcanzar con eso o vamos hacia una etapa en la cual si no se hace algo diferente desde el gobierno podemos terminar con un alto nivel de desempleo? Bueno, lo que pasa es que acá hagamos un mini repaso de la historia de cómo llegan las empresas a esta situación, cómo llega la gente a esta situación y cómo llega el gobierno a esta situación. Argentina, año 2018, tenemos la crisis cambiaria, ¿no? La crisis cambiaria del 2018, donde el dólar, un par de meses, por ejemplo, entre marzo y agosto, pasó de 17 a 40, a 35. Y en agosto subió 35%, solo en el mes de agosto. Una crisis tremenda que terminó llevando al país a una de las inflaciones más altas de las últimas 2 décadas, con caída del salario real y una economía que cayó 2%. El desempleo también creció, pero más o menos se mantuvo, producto de que el salario cayó tanto que, bueno, no, muchas empresas pudieron sostener el empleo a pesar de eso. En 2019, cuando la cosa más o menos, muy de a poco se empezaba a acomodar, la crisis de las PASO, otro salto del tipo de cambio, otro salto de la inflación, tasa de interés por las nubes y nueva caída de la actividad económica. El gobierno llegó en el 2015 con el desequilibrio fiscal más grande de los últimos 15 años, se pudo corregir algo por las malas, pero Argentina seguía con un problema fiscal, el gobierno. Y el gobierno encima enfrentaba un problema de deuda pública. Entonces, las empresas llegan con 2 años de recesión encima, la gente con 2 años de caída del salario real encima, y el gobierno en una crisis de financiamiento. Es decir, no puede pagar sus deudas. Entonces, ¿con qué capacidad el gobierno va a salir a rescatar a la economía privada? No tiene armas, no tiene armas. Todavía es discutible si en otros países esas soluciones van a funcionar. Ahora, acá en Argentina ni siquiera tenés el arma para poder dar esas soluciones. ¿Y cuál sería? Bueno, aumentar el gasto público, pagar los salarios privados, dar líneas de crédito blando, bajar la tasa de interés. Pero acá todo eso está imposibilitado, porque plata para el gasto público no hay.
no hay recursos genuinos, lo único que te queda es la emisión monetaria. Si querés bajar la tasa de interés, que ya la bajaron en 20 y pico de puntos desde que arrancaron el gobierno, hablo de la gestión Fernández, entonces te quedaste sin armas para este momento. Entonces lo que se viene es seguramente un aumento del desempleo, como ya estamos viendo en otros países, seguramente venga más inflación, porque ya, aunque no tuvieras un desmadre de la emisión monetaria, precios más altos va a haber. De hecho ya los vemos, los precios más altos, porque lo que hay es una gran contracción de oferta a nivel mundial. Entonces hay menos bienes, los precios suben. Y en Argentina tenés poca demanda de dinero y encima un banco central que parece ser el único financista del tesoro. La pregunta es si pasado esto, una vez que esto termine, tampoco sabemos cuándo va a terminar, se puede prolongar, digo, el miedo sobre el virus, ¿no? La pregunta es si pasado esto y cuándo se pasa esto, cuán rápido se va a recuperar nuestro aparato productivo, porque venimos castigados no solo por el coronavirus, sino por varios años de desequilibrios y una economía que no solo no crecía, sino que venía con 2 años de recesión. Iván, como sabrás, este espacio se llama Mercado por Expertos, entonces no puedo dejar de preguntarte por lo que está pasando en los mercados, las decisiones que se han tomado en las últimas horas respecto de este endurecimiento mayor al cepo cambiario que ya existía sobre la economía argentina, sobre los argentinos, sobre los mercados financieros. Muchas empresas acudían de alguna forma al contado con liqui, al MEP, para hacerse de los dólares necesarios para poder seguir sobrellevando esta crisis. Hoy eso parece que también está acotado, ¿no? Bueno, entiendo que lo que intenta hacer el gobierno es generar un mecanismo que le restrinja la posibilidad a quienes accedían a estos dólares legales, pero con cotizaciones paralelas, restringir el acceso. Lo que pasa es que, digo, la pregunta es cuánto va a ganar. ¿Qué quiere ganar el gobierno con eso? Porque tal vez está buscando que haya más liquidación de dólares en el mercado oficial. Pero, digamos, esta historia de Argentina la ha vivido eh, tantas veces esta lucha contra el dólar, ¿no? Hay un debate ahí en las redes sobre, che, pero el cepo lo puso tu gobierno, así que a mí no me corrás, ¿no? Digamos, el kirchnerismo le dice al macrismo, oye, pero el cepo lo pusiste vos, y el macrismo le dice, mirá qué mal el cepo. La verdad que no, el punto es el cepo, el punto es el control de cambio. Los controles de cambios generan un montón de distorsiones económicas, perdés reservas, aparece un tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio paralelo da señales de hacia dónde va a ir la devaluación, desincentiva la exportación, incentiva la importación, incentiva el turismo extranjero, que obviamente eso, el turismo que la gente se vaya afuera, ¿no? Cosa que no va a pasar porque no hay salidas del país, y te desincentiva la inversión extranjera fundamentalmente. Entonces, tarde o temprano, estos sistemas se eliminan. Por más batalla, por más regulaciones, por más perros en la calle Florida que pongas, siempre que tengas un control de cambio, con un precio máximo para el tipo de cambio, que sea irreal, es decir, que sea solo producto de la imaginación del gobierno, va a haber un mercado paralelo. Y segunda cuestión, va a haber un sinceramiento. No será mañana, no será pasado mañana, pero en algún momento estos esquemas se terminan, porque en realidad no es sostenible. Vos no podés tener una economía que tenga dos tipos de cambio y donde esté generando permanentemente este castigo al exportador y este desincentivo a la inversión. Una economía con ese esquema está condenada a no crecer. Entonces, la verdad es que no le veo ningún sentido más que una preocupación de corto plazo, un intento de intimidación, pero que no va a llevar a nada. Te consulto también, Iván, por la reestructuración de la deuda. Se conoció hace algunas horas nada más una respuesta de los bonistas contraria al pedido del gobierno nacional, a la propuesta formulada por el gobierno nacional, y una respuesta del ministro Martín Guzmán señalando que, bueno, nos vemos decepcionados, pero si ustedes tienen una propuesta mejor, háganla. Esto parece ser una señal de que las negociaciones van a seguir por lo menos abiertas más allá
de la fecha del 8 de mayo próximo que estaba previsto para una respuesta de aquella oferta argentina. ¿Qué diferencia hay entre acordar y no acordar con los acreedores privados, entre caer y no caer en default en estas circunstancias? Bueno, es buena la pregunta y la querría responder primero en el vacío, al margen de las circunstancias. En el vacío, entrar en default eh, es muy grave. Es un gobierno que incumple un contrato, eh, incumple derecho de propiedad adquirido por los acreedores, violenta la seguridad jurídica, y eso tiene un efecto concreto en la economía real, que es suba de tasa de interés, y en nuestro caso suba del dólar, y si sube el dólar aumenta el nivel de precios en la economía y probablemente tengas una crisis económica porque más dólares, más costos, y más costos es menos rentabilidad, entonces las empresas se ven ahogadas. Así que defoltear la deuda no es una buena idea porque genera una serie de consecuencias negativas para toda la economía, para las empresas y para la... Ahora, en esta circunstancia, entiendo que tenés primero mercados que se han anticipado a esto que iba a pasar. O sea, yo te estoy diciendo, mira, el problema es que aumenta el costo del crédito, que sube el dólar, que cae la actividad económica. Bueno, el día de las PASO, el mercado dijo, Argentina ya tiene un problema para pagar su deuda y ganó un gobierno que ahora no solo dice que tenemos un problema, sino que no parece tener ganas de pagar. O sea, no es solo un problema de capacidad de pago, sino de voluntad de pago. Eh, entonces el mercado se anticipó a la posibilidad de que el nuevo gobierno buscara pagar menos de lo que debía. Si te debía 100, te debía pagar 50, 40, 30. Ahora andamos por los 30. Por ahí anda la oferta. Y lo segundo es el coronavirus. El riesgo país antes del coronavirus andaba por 2.000 y pico de puntos y llegó a estar en 4.000 y pico. ¿Y eso qué es? Sí, son los inversores diciendo, mirá, si Argentina ya tenía problemas y poca ganas de pagar su deuda antes de esto, ahora ya no me importan las ganas, ahora no va a tener plata para pagar. Entonces de vuelta, ya el mercado se anticipa y dice, mirá, vendo mis bonos, entonces sube la tasa de interés, sube el dólar, el tipo de cambio estaba por los... Bueno, la brecha estaba en 30, ahora está en 70, creo que bajó a 60 ahora, hace poquito, por esta medida que mencionabas vos. Entonces, bueno, en estas circunstancias, tal vez sincerar el default, bueno, no genere un efecto catastrófico el día que sinceras el default, porque el mercado lo está anticipando. Argentina ya se considera que Argentina va a defaultear. Entonces, tal vez lo que sería interesante sería ver lo contrario, ¿no? Que se llega a un buen acuerdo, que Argentina mejora la oferta y hay una... Bueno, eso tal vez, como no está tan incorporado en los precios, generaría positivo, pero de corto plazo, ¿no? O sea, el gobierno argentino tiene que hacer muchas cosas para recuperar la confianza y volver a poner al país en un sendero de normalidad. Hoy falta muchísimo para eso, muchísimo. Ya lo creo, ¿eh? Iván, te hago la última, nos quedan un par de minutitos por delante. La consulta tiene que ver con el impuesto a la riqueza, algo de lo que no hablamos durante la charla, pero que me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Sirve en estas circunstancias aplicar un impuesto a aquellos que tienen más sumas? Bueno, yo en general, tengo una visión, digamos, negativa sobre los impuestos. Los impuestos son impuestos, es decir, se imponen al sector privado y condicionan sus incentivos productivos. Vos necesitas impuestos bajos para estimular la inversión y la producción. Y la producción después te lleva a mayor empleo, a mejores salarios, etc. Después, analizado el impuesto en términos de cantidades, incluso en el hipotético caso que recaudara 4.000 millones de dólares, y estamos hablando del mejor escenario, vos con esa plata cubrirías el gasto público de 7 días. 7 días. Entonces diríamos, bueno, vas a generar un efecto sobre la acumulación de riqueza que no es deseable para el país para financiar 7 días de gasto público. Ahora, dicho todo eso, si vos me decís, la alternativa es el impuesto o la mega inflación,
Bueno, no sé, es una situación complicada. Ahora, no son esas las dos alternativas. Las alternativas son que si el gobierno quiere, producto de la emergencia, aumentar el gasto público en salud o aumentar el gasto en algunas áreas sensibles para sostener a gente que no está pudiendo trabajar, bueno, lo que tendría que hacer es recortar el gasto en otras áreas que no son necesarias. Digamos, vimos cómo se aumentaba el gasto para financiar un plan de arte a distancia. Bueno, a ver, digamos, la televisión, Netflix, no es que el gobierno tiene que estar ahí para financiar ese tipo de cosas en esta emergencia. Una cosa es, bueno, mirá, necesito asistir a una persona que se quedó sin trabajo, perfecto. Ahora, en otros rubros del gasto, reducirlos, y no te digo echar a nadie, pero de última agarremos la plantilla de empleados públicos y así como el sector privado ajustó salarios hasta el 25% en un contexto de alta inflación, 25% nominal para abajo, la reducción de los salarios de los empleados que no están yendo a trabajar, ¿sí? Bueno, el sector público tiene que hacer lo propio, porque si no, las alternativas, o cargamos con más impuestos al sector privado, o vamos a más inflación. Eso es inadmisible. Es inadmisible. En un país en el que en los últimos 15 años el gasto del sector público pasó de 20% del PBI a 40%. Entonces, acá la responsabilidad es del gobierno, no de aquellos que pudieron acumular riqueza, incluso en contextos que son tan hostiles para ello, como el contexto argentino. Clarísimo, Iván, clarísimo. Te agradezco muchísimo habernos compartido tus pensamientos, tu análisis que tan necesario es en este tiempo de pandemia. Gracias por estar ahí Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias.